de Puerto Rico y también a todas las personas que se unen a escuchar la conferencia de esta tarde por medio de nuestras redes, nuestros espacios en Facebook y YouTube. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado para que este proyecto sea posible. Así que empiezo por presentarme. Mi nombre es Sonia, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que hace sus comunicaciones por medio de la marca Humanidades Puerto Rico. De parte de nuestra junta de directores y de todo el equipo de trabajo, les agradezco el interés por la productividad y por todo el trabajo que esperamos continuar haciendo este año que empieza su exposición sobre su colección de valores. Después podemos hablar de eso, los que nos están escuchando por las redes sociales, también el video sobre la exposición que estamos proyectando también por ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestro equipo de producción. Soy Mar Santiago Casillo, que ha coordinado gran parte del trabajo de este evento. A Julio Rodríguez, que es nuestro técnico, que ha estado trabajando con los conferenciantes para poder tener sus presentaciones y para que todo funcione correctamente. A nuestra colaboradora de siempre, la comunicadora y asesora en asuntos culturales Rosario Ortiz Luquis, profesora de la Universidad del Sagrado Corazón, que coordina todas las comunicaciones de nuestro trabajo, de este evento y la transmisión que estamos llevando. A todos los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, del curso de producción de la profesora Ortiz Luquis, gracias por todo ese excelente trabajo. La Fundación de la Humanidad tiene un plan estratégico para el periodo hasta el 2028 con un objetivo prioritario. Impulsar a la próxima generación de humanistas. Y aquí están ellos, los podemos ver, que están ahí trabajando, aprendiendo mediante el servicio y trayendo también sus visiones y saberes a todos estos espacios. Como habrán visto, además de tener la feria, todos los creadores con todo su trabajo, pues como vamos de la mano de un humanista experto en bibliotecología, en conservación, pues ha incorporado este programa público de conferencias excelentes que conecta con el trabajo que hacemos. Y nos encanta ver cómo el público responde a estos temas que saben conectar el pensamiento y los saberes académicos con los intereses de toda la comunidad y de una comunidad de creadores y de fans, de gente que es apasionada de estos temas. Así que gracias, Manuel, por haber traído este proyecto y esperamos poder seguir trabajando contigo por mucho tiempo. Hay algunas personas de la comunidad del cuartel de Vallaja que nos han apoyado muchísimo en todo este trabajo, así que reconozco a toda la comunidad de Vallaja,
a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que extendió los horarios de servicio para que pudiéramos tener la feria ocurriendo, y a su director Carlos Rubio Cancela, a los comerciantes también, Don Ruiz, el Rincón Ibérico y Divinísimo Gelato, que hasta hizo un sabor especial en honor de la Feria del Cómic y de la Borinqueña, así que gracias a ellos también. Agradecemos a la Liga de Arte y al Museo de las Américas que se incorporaron con talleres sobre el tema del cómic y también pues son siempre colaboradores bien que nunca nos dejan. Agradecemos especialmente a esos académicos que se dedican a la investigación del cómic. Ayer tuvimos la charla del doctor Enrique García, del doctor Jorge Luis Crespo, tenemos a Gabriel Alejandro Rodríguez Martínez y a Jorge David Capielo. También dio su charla ayer nuestro querido Manuel, que ofreció la charla sobre Ismael Rodríguez Báez, que estuvo a casa llena y la gente no se quería ir. Tuvimos que decir, tenemos que parar porque la conversación quería seguir, así que creo que vamos a tener que convocarnos de nuevo. Ellos hablaron sobre George Pérez, Ismael Rodríguez Báez, Rubén Moreira y Ernie Colón, van a hablar hoy, y otros temas sobre el mundo del cómic. Así que esperamos que esta conversación que se ha abierto aquí desde Humanidades Puerto Rico es solo la continuación de un trabajo que por 7 ediciones anteriores Manuel había hecho desde la UPR, donde era docente y bibliotecario. Así que esperamos seguir y los dejo con Manuel para que nos presente a nuestro próximo conferenciante. Gracias. Buenas tardes formalmente a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo. Esto básicamente va a ser un compartir, es un flujo de ideas, de propuestas. También obviamente vamos a hablar de diferentes temas. Siempre en la feria de cómics se ha puntualizado y se le ha dado énfasis al tema, un enfoque académico de diferentes temas que tienen que ver con los cómics. El doctor Gabriel Alejandro Rodríguez Martínez completó sus estudios de bachillerato en el Departamento de Historia con concentración en Historia Europea de la Facultad de Humanidades y sus estudios de maestría en la misma facultad, pero en el Departamento de Traducción, a ambos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus estudios doctorales los realizó en la Universidad de Salamanca y su tesis se titula Los superhéroes como lenguaje, contexto, metáfora y traducción de los cómics principales de Marvel desde 1961 hasta 1969. Ofreció cursos graduados en el Departamento de Traducción de dicha institución académica y uno de ellos fue de semiótica y el otro de traducción de narrativas gráficas. Actualmente está dando cursos a nivel subgraduado y me parece que también tiene direcciones de tesis por ahí pendiente también. Su amor por los cómics lo ha llevado a colaborar en varios podcasts, Se habla de cómics, Terror entre los dedos y Entre paneles, siendo miembro creador de este último junto con otros 2 amantes del cómic, la profesora Verónica Muñiz Soto y el profesor Ricardo Alejandro Serrano Denis. Además, ha participado como conferenciante en 2 de las ferias de cómics de la Universidad de Puerto Rico, una en el 2019, y presentó La Era de Marvel como espejo de los 60. Y en el 2023 regresó La semiótica de Alan Moore. Siempre que le he pedido una cooperación, siempre me ha dicho que sí. Los dejo ahora y sé que van a disfrutar esta conferencia. Muchas gracias. Saludos. De ahora les confieso que no estoy acostumbrado a usar micrófono en mis presentaciones, pero como tenemos un live feed por Facebook y por YouTube, voy a utilizarlo para el beneficio de todo el mundo, pero para probar el volumen voy a estar probando el micrófono entonando Preciosa al estilo de Bad Bunny. Así que síganme y cuando se ponga muy feo, pues me dejan saber. No canto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Aquí estaba recomendando y dándole su
sus flores al equipo de aquí, que desde que llegué han sabido dónde están, qué necesito, tienen todo y ha sido muy eficaz y en verdad que se lo encomiendo, me hace sentir mucho más seguro estando acá arriba con ustedes aquí, ¿ok? Así que vamos con el tema. Como bien dijo Manuel, me gusta hablar de estos temas, me gusta hablar de los cómics y me gusta también mucho el lenguaje. Mi especialidad en estudio desde maestría en adelante fue lo del lenguaje, pero no solamente el lenguaje como función de comunicación, sino que también función cultural y lo que hay dentro de un lenguaje que van desde tradiciones culturales hasta mitos y mitología. Y ahí vamos a entrar en por qué se titula traducción de mitos, por qué el MCU funcionó cuando otros no, y es porque yo soy unas personas que pienso que los superhéroes, no todos, son el mito moderno, son la forma de nosotros entender fenómenos externos por medio de una ficción, que eso era lo que los mitos hacían en los tiempos clásicos. Eran historias y en este sentido hay que tener cuidado, y a mí no me gusta usar ficticios, no son historias ficticias, porque como si bien saben, de cada leyenda o cada mito hay algo de verdad. Hay algo que ocurrió ahí que quieren explicar y entonces lo llenan de metáfora y sale una historia. Pero vamos a estar viendo eso brevemente aquí. Si le doy comienzo, vamos a estar los objetivos. Vamos a entender qué dice la teoría de traducción sobre qué traducir mitos, porque si se traducen historias, se traducen palabras, pues se pueden traducir mitos. ¿Y qué hace que los mitos sean traducibles? Vamos a vincular los estudios de traducción a los estudios de adaptación cinematográfica. La adaptación cinematográfica es un estilo de traducción, solamente que no es de un lenguaje a otro, sino que de un medio a otro. Y ahí está la doctora Papsi, la profesora Papsi para ayudarme en eso. Observaremos ejemplos de cómo el Marvel Cinematic Universe empleó estas teorías, o sea, cómo esto se evidenció en la pantalla y en qué momento vemos ecos a la realidad que son permitidos por el lenguaje, por el uso del lenguaje. Y también vamos a establecer la hipótesis mía, no tienen que compartir, pero al final me gustaría tener una conversación sobre esto. De hecho, a mí no me gusta pararme aquí a hablarle a ustedes todo el tiempo. Si en cualquier momento ustedes tienen preguntas, quieren que esclarezcan algo, zumben, no se queden callados. Yo no me gusta hacer una conversación de una vía nada más, de mi forma, de mí para allá. Me gusta que en todo momento estemos conversando y de hecho voy a hacerles preguntas también a medida que vayamos progresando, así que tienen que contestar. Como dijo Manuel, este trabajo se puede encontrar de una forma u otra en mi disertación doctoral allá en la Universidad de Salamanca en España, de Superheroes as Language, Context, Metaphor and Translatability of Marvel Comics Main Superhero Titles, un título bien largo que Manuel hizo un excelente trabajo traduciéndolo ahorita, así que del 61 al 69, si les interesa leerlo, lo pueden conseguir en el repositorio de España, que es Gredos, pero también a la misma vez se lo puedo conseguir, así que apúntenme, me escriben y yo... ¿Qué? Dayanet. Ok, también está allá. Pues Manuel busca, mientras uno duerme, Manuel está buscando dónde conseguir cosas aquí. Él va a saber la fuente de todo. Y esa es la portada. Fue un proyecto muy, muy chévere, que ya vamos para 10 años de eso, así que el tiempo no perdona para nada, ¿verdad? Así que vamos a ver si esto no me traiciona. Ok, comenzamos con la primera fase de la charla, que es explicar el mito como lenguaje o sistema de signos. Y es porque alguien ha escuchado antes, cuando existe un lenguaje a punto de extinguirse, especialmente con grupos nativos, especialmente en Estados Unidos, tomemos como ejemplo, que cuando alguien aboga por la preservación de estos idiomas y estos lenguajes, dicen, si se extingue también una cultura y los mitos, las historias que conlleva ese lenguaje. ¿Alguien ha escuchado esa frase antes cuando dicen, verdad? Esto es real, porque de la misma necesidad que tiene un ser humano de contar historias para explicar sus alrededores, es la misma raíz de donde sale nuestra necesidad por catalogar las cosas. Y por catalogar me digo otorgarle nombres a las cosas. Yo sé que están confundidos, pero todavía no. Ya veo las caras y sé que están confundidos, pero vamos ahí.
Estos estudios comenzaron hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo. En el 1925, este alemán, por el nombre de Ernst Cassirer, escribió este libro de Language and Myth, se tradujo al inglés por primera vez en 1946, donde vincula tanto el mito con el lenguaje como dos cosas distintas, pero a la misma vez que trabajan en conjunto y salen del mismo lugar, ¿verdad? Esta silla que está al frente mío, ¿sabe qué se llama silla? ¿Quién dice que esto se llama una silla? Nosotros, la sociedad, nuestra experiencia, lo catalogamos como silla. Si ve una persona que es anglosajona, ¿cómo le llama? Chair, ¿verdad? Entonces, dámelo, pero tú eres chair, tú eres Sony o tú eres silla. Como que ¿cuál de todos tú eres, verdad? Nadie entendió ese chiste. Pero, sin embargo, nosotros como seres humanos, desde un principio, desde la forma más primitiva, hemos tenido ese impulso por ponerle nombres a las cosas que no tienen correlación con la cosa en sí. El nombre es una cosa, el lenguaje es una cosa, pero la cosa en sí, el objeto, es otro. Y bajo esa misma lógica, Ernst Cassirer dice que el lenguaje y el mito se sostienen de una correlación, una relación de la misma raíz. O sea, son separadas, o sea, hacer historia o hacer mito es una cosa y hacer lenguaje otra, pero a la misma vez viene de la misma necesidad que tenemos de formular símbolos. Los símbolos, las palabras, las historias contienen significado. Entonces, como ser humano, si yo me estoy inventando que esto se llama silla, esto se llama pelo, esto se llama camisa, luego cuando tengo un sistema lingüístico con todas las palabras, la nomenclatura, como le dicen, con ese mismo lenguaje yo también puedo hacer historias que cuentan una cosa aludiendo a otra, porque es la misma necesidad. De hecho, no sé si han visto el estereotipo que hay en las películas cuando hay nativos, que cuando ven, vamos a suponer que un nativo se lo llevan a los tiempos modernos o el futuro y ve un carro, ¿cómo le llama? Dilo más alto. Un caballo de metal, ¿verdad? Porque con el lenguaje que tiene el nativo usa su experiencia, lo que conoce, caballo y metal, que es un material, para explicar lo que está viendo, para lo cual no tiene un nombre. Por tanto, eso muestra cómo como seres humanos siempre vamos a estar buscando explicar las cosas. En muchos sentidos, muchas leyendas y muchos mitos griegos que tenemos eran explicaciones para fenómenos ocurriendo, tanto sociales como sobrenaturales o de naturaleza, que para aquel tiempo carecían de la ciencia, el lenguaje para nombrarlo, pues entonces hacían historias altamente metafóricas para explicar esto es lo que viene por ahí. Aquí tenemos los mitos de los huracanes, ¿verdad? Los nativos de nosotros, los taínos, tenían los huracanes o cualquier otra cosa, sequía, etcétera, lo explicaban por medio de canto, baile o mitos de por sí. Preguntas hasta ahora. ¿Estoy claro? Que veo las caras y no sé si están entendiendo muy bien o que están bien perdidos y no sabemos dónde estamos parados. Ok. Así que, por esa misma raíz, Louis Deutsch, quien fue un antropólogo, tengo que traducirme las mentes, un antropólogo catalán, nacido en Barcelona, establece que nosotros como seres humanos traducimos, porque de la misma forma que tenemos la necesidad de crear estas historias, también nos traducimos para hacer que estas historias perduren. Y por traducirse, no es solamente cambiar la palabra de inglés a español, es también darle un giro moderno para que sociedades más modernas y mentes más modernas puedan entenderlo. ¿Qué pasa con una palabra que se deja de usar? Se extingue, muere, desaparece. ¿Qué pasa con una historia que se deja de contar? ¿Qué pasa con una cultura que se deja de contar? Muere también, desaparece en su totalidad. Por lo tanto, se requiere de la traducción para hacer que estas cosas vivan. Y hasta el sol de hoy podemos hablar de Shakespeare porque ha sido traducido, y no me refiero necesariamente que ha sido traducido al español, inglés, etcétera, etcétera.
es que ha sido mantenido en relevancia cada tiempo a ciertos contextos. Cada vez que los años pasan, hacen otra película basada en una historia de Shakespeare. Modernizaron esta historia. Pues ahora es relevante a los tiempos modernos. Y así Shakespeare mantiene vida, porque sabemos que viene de ahí. Y los mitos mantienen su vida porque se siguen traduciendo, se siguen contando. Ahora, hay muchos mitos que han muerto. Hay muchas leyendas, hay muchas historias típicas que han muerto que nosotros nunca conoceremos porque nadie llegó a tiempo para salvar el lenguaje, a preservarlo, exacto. Entonces, de hecho, mi autor favorito, Alan Moore, y uno también de otro más, Neil Gaiman. ¿Alguien aquí ha leído cómics de Neil Gaiman? Literalmente lo que ellos hacen es sentarse a leer mitos de otras culturas y los insertan en sus historias. Y la gente dice, es que él es bien original. Él estaba leyendo otras cosas, o sea, él está usando, pero de nuevo, esto es parte del proceso creativo. Es bien normal. Pregunta. Brevemente, algo similar hizo Federico García Lorca. Federico García Lorca. La música, definitivamente sí. Definitivamente. No, y no solamente está en la documentación la preservación, pero la actualización. Y dense cuenta cómo una historia o un mito que puede salir de Puerto Rico puede tener un homólogo en Latinoamérica, pero tiene ciertos detalles cambiados, ¿verdad? Lo mismo pasa con los chistes. ¿Alguien ha escuchado un chiste de Pepito aquí? ¿Cuántas veces ustedes le han contado un chiste de Pepito que ustedes conocían, pero es una versión distinta? O llega al punto de una manera bien distinta. Porque es así es que se renuevan. Cada cual recuenta estas historias y lo que va a resaltar es lo que sea relevante para ellos en el momento, o para el grupo alrededor de ellos. El punchline al final puede ser el mismo. Sin embargo, cómo llegamos ahí puede cambiar, y eso es un factor que tienen los mitos bien particular que lo vamos a ver luego. Que se traducen, pero no tienes que seguirlos al pie de la letra. Hay algunos elementos que sí, ¿verdad? Entonces, entramos aquí que como seres humanos creamos mitos, como culturas creamos mitos, y entonces para que estos mitos perduren se tienen que traducir. Aquí hay una cita de Paul Friedrich, que es otro lingüista alemán, que dice, los mitos se pueden traducir en parte porque son sobre experiencias universales. Tú puedes entender el mito de Medea o el mito de Edipo Rey, porque Edipo Rey, ¿cuál es la enseñanza? Nadie se escapa de su destino, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy estamos hablando de eso. Al día de hoy, como seres humanos, tratamos de escapar de nuestro destino, y cuando vemos que caímos, miren, yo traté toda mi vida al pie de la letra y seguí todos los pasos por no ser, y no es que son malos, es que quería hacer algo bien distinto, no ser como mis padres. Ahora mismo yo me paro al frente del espejo, veo el bigote y yo, papi, ahí está papi. Vaya, igualito, salido como quiera ellos. Por más que uno trate de escaparse, uno llega ahí. Entonces, ahí está el mito de Edipo. O sea, cumplí, hice lo que el destino me tenía, lo hice pese a que tomé todos los pasos para alejarme de ellos. Entonces, esas historias y esas experiencias universales son las que se siguen renovando porque siguen siendo relevantes para cultura tras cultura tras cultura tras tiempo. ¿Ok? Dice, vamos a ver si aquí hay algo más. No, aquí el resto de la cita dice es del punto de simbolismo, o sea, de que creamos los símbolos, creamos el lenguaje, y todo tiene que ver con, puede ser empatía, puede ser curiosidad, puede ser celo. Todos son valores que son universales. ¿Quién aquí no ha sentido celo? ¿Quién aquí no ha sentido empatía? ¿Verdad? Y por más que digan hoy día que la empatía es algo malo, nunca lo va a hacer, ¿ok? Nunca, la empatía nunca es algo malo. Y basta de decir, y yo no creo que tenga que justificar en esta audiencia el por qué yo creo que los mitos, los cómics, los superhéroes modernos son el mito moderno. Y es porque si tú los has leído, y aquí tengo los de Marvel nada más porque pues la charla es sobre Marvel, pero hay muchos de DC que también puedes incluir aquí. Estos cómics, especialmente en su auge de los 60 para acá, empezaron a añadir experiencias bien comunes. Peter Parker no puede salir con la chica que quiere porque es un superhéroe y tiene otras responsabilidades, ¿verdad? O en otro cómic él no puede ni pagar el taxi
para llegar a su casa porque no tiene dinero. ¿Quién se relaciona con eso? Pues son valores universales, ¿verdad? Cuando Ben Grimm se convierte en la mole, él no está feliz. Él se ha convertido en un monstruo. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces no nos quejamos porque el pelo no se ve bien? Yo no puedo salir así, porque tengo una espinita aquí el día que tengo que dar una charla. No puedo salir así. Está aquí, no le hagas close up, espérate. Y también hay cosas más amplias, más del mundo, como guerra. Esto es el cómic de Iron Man, el primero, en Vietnam, ¿verdad? También hay situaciones universales que conocen como estado de guerra, en el que todo aquí sabemos lo que es, porque hemos estado saliendo de un conflicto a otro. Pero, por ejemplo, si fuesen a hacer un cómic sobre un apagón o algo así, por ejemplo, Puerto Rico como cultura, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Y son esas experiencias comunes lo que se recoge en estos mitos. Y está también en los cómics. Por lo tanto, por eso es que yo abogo que cómics, especialmente estos superhéroes, los originales, tanto el triunvirato de DC como los primeros de Marvel, yo diría que son los más que emplean este tipo de narrativa y son la razón por la cual hasta el día de hoy existen. Porque muchos otros superhéroes han ido y venido y no tienen el mismo auge, la misma vida que ellos. Pero son porque los han podido traducir cada vez. Y al final hablo de la última traducción de DC, lo que hizo diferente. Entonces, ¿qué dice la adaptación de cine? Bueno, la adaptación de cine, aunque es de un medio escrito a la pantalla o del teatro a la pantalla, sigue siendo traducción. O sea, los procesos que están envueltos en el proceso de llevar de pantalla o de papel a pantalla una producción son bien semejantes. Tienes que tomar en cuenta lo que es la metacultura, quién va a consumirlo, por qué tipo de cosas, ajustes tienes que hacerle. Por en tanto, cada acto de traducción es un acto de interpretación. El proceso de traducción emerge un nuevo texto, o sea, y esto es algo que estoy pensando mucho en las frases que voy a decir porque no me quiero meter mucho en la teoría de esto, porque aquí podemos estar hasta la semana que viene hablando solamente de la teoría de esto, de cómo cuando nosotros traducimos creamos algo nuevo. Pero a la misma vez, si alguien escribe algo, vamos a suponer Robert aquí, Robert, el compañero, es artista de cómics también. Si yo veo una artista, algo que Robert produjo, yo puedo ver cuáles fueron sus inspiraciones. Porque se inspira, porque él los consume, se inspira y crea arte nuevo. Él está traduciendo a sus inspiraciones por ese medio, por su creación. Y no es nada malo, no es que te estás copiando, no es algo, es que ellos te inspiraron. Yo soy músico también. Si tú me escuchas tocar bajo, tú vas a saber qué bajista yo escucho. Porque yo no soy muy transparente, yo no lo escondo, yo soy bastante abierto con quien me inspiró y cuando toco, el estilo es bien parecido a ellos. Por lo tanto, nosotros canalizamos y traducimos a quién consumimos y quién nos influye a nosotros. Y en ese sentido, como traductores, creamos cosas nuevas también. Y los traductores de cine, para poder decirle un nombre así en español, tienen los mismos retos. Van a traducir este cómic por primera vez. Pues mira, el traje se tiene que ver así porque si lo veo, o si eran fanáticos, yo no sé si recuerdan cómo en los 90 las adaptaciones de películas de cómics que hubo no tenían personas que conocieran las propiedades en la producción y tendían a alejarse un poco más de la fuente, versus cuando entra la ola del MCU, ahora es quédate lo más cercano al material fuente. Pero antes eso no era lo que se practicaba. Por lo tanto, vemos que hay diferentes visiones y todo que pase por un proceso de traducción echa su cuchara en la mezcla. O lo tiro más para cercano a lo que es o no. Y eso es añadirle su huella a las traducciones que después otras personas consumen y seguirán consumiéndolo. ¿Cuántas cosas en estos mitos, en estos superhéroes no se han añadido por una traducción? Superman y la kriptonita. ¿De dónde sale la kriptonita en Superman? De la radio, el programa de la radio. No fue ni el cómic. Fue un programa de radio que
tenían que inventarse algo en los 30 o 40 creo que fue, tenía que inventarse algo para darle una debilidad a Superman y se inventaron la kriptonita. Ahora vean cómo 70 años después la kriptonita es una parte esencial del mito de Superman. Y no fue ni los creadores, fueron otras personas totalmente aparte. Pero vean cómo entonces, de la misma forma que todos acordamos que esto se llama silla, todos acordamos que la kriptonita está cool. Y se añaden en el mito y estamos ahí. Y así es que funciona esto, ¿verdad? Preguntas, dudas. ¿Alguien hizo clic acá? Estoy pompeado. Batman pasó algo similar porque Batman utilizaba armas de fuego. Ah, también, sí. Batman tenía unos guantes violetas, usaba armas de fuego y después decidieron decir no armas. Sea por la razón que sea. Yo creo que era por la censura de los cómics de los tiempos, no armas. Entonces usó otros gadgets y ahí el utility belt se convirtió en lo principal de Batman. Y de ahora en adelante es Batman con su cinturón. Y sin el cinturón, ¿no? El cinturón es Bruce Wayne, exacto. Pero tiene una cartera bastante pesadita, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver cómo esto se ve en el MCU. O sea, ¿qué hizo el MCU para tomar un mito que ya estaba establecido, darle vida en tiempos modernos? Y vamos a estar analizando lo que yo digo, varias capas de esto, porque lo que puede parecer algo superficial termina siendo más profundo, más allá. Ok, en Structuralism and Semiotics, que es uno de mis libros favoritos para, si quieres un 101 sobre semiótica y estructuralismo, me encanta, de Terence Hawkes, él establece que al revés de la poesía, Papsi, ¿tú traduces poesía? No, yo tampoco, sí, no. Papsi es una profesora de traducción también y si hay algo que yo evito son los poemas. Es bien difícil traducir un poema, tú tienes que mantener el ritmo, mantener todo y al fin todo y necesitas crear algo totalmente nuevo para traducirlo, básicamente. Mira. Pero un mito no pasa por este mismo escrutinio precisamente porque lo que tienes que transmitir son ciertos aspectos del mito. O sea, Batman, le mataron los padres, huérfano, se convierte en superhéroe. Esos son los que tú tienes que traducirlo. Lo puedes cambiar de nación, lo puedes cambiar de país, lo puedes cambiar de cualquier cosa. Siempre y cuando ocurran estas cosas, eso va a ser el mito de Batman. Superman tenemos que en vez de cayó a Estados Unidos, cayó a Rusia. Red Son, otra cosa aparte. Por eso es que esas cosas funcionan, porque tú lo que tienes que cambiar es parte de piezas, mantener lo que es importante y pasas para adelante. Sigue siendo lo mismo, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, tenemos que el Marvel Studios, que es una casa productora que da inicio al principio de los 2000, ya van 20 años de esto, mi gente. Y yo todavía me acuerdo cuando yo fui a ver Iron Man al cine, pero ya van 20 años de esto. No hice eso para que se sientan mal, por favor. No, yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando y todo. Marvel Studios, la primera vez que se le da con propiedad la oportunidad a una casa productora que maneja cómics a producir las películas de cómics, sabe de esto. La fórmula de crear mitos de Marvel es famosísima. En los 80 y en las finales de los 70, muchos títulos muchas licencias buscaban a Marvel Comics para establecer los cómics de sus licencias. Transformers, por ejemplo, G.I. Joe, porque sabían que la creación de mitos de Marvel era excelente. Y empezamos con un héroe que pues para aquel momento era, porque ahora Iron Man es famoso, pero Iron Man no siempre fue lo que es ahora. Iron Man era como un superhéroe de B o C, era como que de los extras, nunca era un Captain America. Pero ahora para Estados Unidos, y para que veas cómo una traducción puede cambiar lo que es el legado del héroe, porque de ahora en adelante Iron Man va a ser de los pilares, pero no lo era. Entonces, empiezan con Iron Man y muchos de nosotros nos quedamos como que, ¿por qué? Pero, rápido que empieza la película, lo sabemos. Iron Man tiene un inicio, su primer cómic, en Tales of Suspense 39 del 63, tiene un trasfondo bien particular, y es que es la guerra de Vietnam. Tony Stark es un ingeniero que hereda la compañía de su familia, de su papá, creando armas. Y el conflicto que estaba en aquel entonces era Vietnam, por lo tanto, a él lo van a buscar para ver si ayuda con los esfuerzos en Vietnam, ¿verdad? Y hay mención de Vietnam por todo ello.
lo relevante en aquel momento para crear ese mito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando le das para frente al 2008, Vietnam ya no es un issue. Estamos en otro lugar. Y estos son los primeros segundos de la película de Iron Man que le voy a dar play ahora. Son un par de segundos. Y estén pendientes lo primero que establece esta toma en la película. ¿Dónde estamos? Afganistán. Ok. Cambiamos el escenario. Cambiamos Vietnam por Afganistán. Entonces uno puede pensar, ok, tradujiste una guerra por otra. Ya, puedes hacer todo lo demás. No es así de fácil. Marvel tuvo una suerte en particular con hacer esto. Y esto no es algo que tú puedes hacer adrede, sino te pasa por suerte y si funciona. Y es que Vietnam y Afganistán o el Medio Oriente, las guerras, compartían algo bien en común. A ver si ustedes saben lo que era. ¿Qué era? ¿Qué había bien semejante de Vietnam, de la guerra de Vietnam, igual que la guerra del Medio Oriente? Había una guerra contra algo, primero era el comunismo, después fuera terror, pero en general, ¿cómo se veían las guerras? Ambas guerras fueron guerras que fueron altamente rechazadas por el público. Entonces, estás cambiando un ambiente de animosidad contra esta guerra, pero lo estás cambiando por el otro que también tiene un ambiente de animosidad. Y ahí tuvieron una suerte. Porque entonces no solamente estás haciendo una traducción de nombre a nombre B, también tienes el ambiente para crear un par de situaciones semejantes. Lo que fue la guerra contra el comunismo es la guerra contra el terror. Y estas pocas guerras poco populares, entonces, llevan otras narrativas, tanto del soldado, del deber de los soldados, cómo se ve en la percepción del rol de los gobiernos en esta guerra, que tú puedes jugar. Y Iron Man es lo que establece el tono para la primera fase del MCU, donde vamos a estar viendo temas de guerra, temas de abuso de poder del gobierno y manipulación de los medios constantemente, porque es lo que tuvimos durante esa era. Comencemos. La segunda película que hubo fue The Incredible Hulk, ¿verdad? En el mismo 2008. Incredible Hulk, yo no sé si se acuerdan, porque fue una. Y el personaje de Thunderbolt Ross está obsesionado con obtener la Hulk para usar el Super Soldier Serum, para usarlo como arma y utilizarlo para la guerra. Si te das cuenta, en esa película hay demasiados instantes donde Ross le tira a la milicia entera. Y de hecho, hasta extradita a Edward Norton, a Bruce Banner, desde Brasil, sin permiso de los países, de decir, mira, como que diplomáticamente puedo entrar ahí y extraditar a una persona. No, se mete simplemente y lo saca. Y eso emula mucho la política de Estados Unidos de aquellos entonces, de que los fines justifican los medios con la guerra del Medio Oriente, donde se dejaron por desapercibido muchos pasos en el protocolo de declaración de guerra, simplemente por entrar a buscar a alguien que ellos decían que estaba en tal país. Un segundo, sí. Preguntas o dudas sobre esto hasta el momento, ¿verdad? Lo seguimos en Iron Man 2. Iron Man 2, aquí todo el mundo quiere emular la fórmula de Tony Stark del traje. Y tenemos como que el capitalismo entre medio, nuevamente queremos hacer armas, ¿verdad? Sin embargo, Tony Stark en esta película es que se aleja de la producción de armas y dice, no, yo quiero la paz. Yo veo lo que la guerra puede producir y no quiero producir más de ello. Sin embargo, tú eres Iron Man. Pues quiero paz, pero yo me quedo con el trajecito. Yo quiero paz, pero yo tengo la bomba nuclear, el poder aquí. ¿Verdad? Pero de una misma manera era bien semejante a una filosofía que estaba corriendo en Estados Unidos en aquel entonces. De hecho, John Bolton, que era el embajador de las Naciones Unidas bajo Bush, fue al Daily Show en el 2009. Yo me acuerdo dónde yo estaba cuando vi este episodio, porque él cierra la entrevista diciendo, yo lo que quiero
es que nadie tenga... O sea, él estaba hablando de nuclear proliferation, o sea, de bombas nucleares, y él dijo, yo, al igual que cualquier pacifista, no quiero que nadie tenga bombas nucleares, excepto una nación. Y adivinen quién tú crees que es esa nación. La de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que esta mentalidad de paz mediante la fuerza, o sea, hay paz porque yo tengo la bomba nuclear. Hay paz porque yo te puedo limpiar en 2 segundos. Esa es la mentalidad que corría por eso en esos tiempos, y lo vemos en las acciones de Tony Stark, que él dice, pues yo quiero paz, pero también tengo el Iron Man suit. ¿Ok? Preguntas o 2 observaciones. Vamos a ver. Thor del 2011 es un caso bien interesante porque Thor es fantasía. Esto es un mito. Asgard, tú sabes, un mito vikingo, noruego, nórdico, perdón por decirle. ¿Qué pasa? En la primera película, yo no sé si aquí se acuerdan, porque esa película es de las más olvidadas del MCU. No sé si se acuerdan que al reino de Asgard se cuelan unos personas de Jotunheim, del otro reino, y causan destrucción, ¿verdad? Y cuando lo sacan, que Thor se reúne con su padre, tienen una pelea a voz viva donde Thor dice, esto fue un acto de guerra, tenemos que atacar nuevamente. Y Odín le dice, esos fueron unos cuantos, no te gastes o no causes una situación peor buscando venganza con unos cuantos. Nuevamente, ¿cuáles fueron las conversaciones que se dieron antes de entrar a la guerra del Medio Oriente en Estados Unidos? Vamos a buscar unos cuantos en el Talibán con el riesgo de tumbar y erradicar toda la sociedad que había allá, ¿o qué? Claro, esto es en el 2011, esto es lo que se llama hindsight. Y aquí sabíamos lo que pasó en el Medio Oriente, que hasta el día de hoy, por lo menos hasta ahora, ¿qué día es hoy? Sábado 29 de septiembre, domingo, perdón, porque las cosas están cambiando bien rápido últimamente y se están redefiniendo bien rápido últimamente. La guerra del Medio Oriente fue un fracaso total, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Thor se metió en Jotunheim y empezó a partir cara y causa una guerra, causa un issue peor. Y esta es la conversación que ellos dos tienen cuando regresa Thor de haberse metido en Jotunheim. ¿Por qué nos trajiste de vuelta a Asgard? Y Odín le dice, ¿tú te has dado cuenta de lo que tú acabas de empezar, lo que tú acabas de hacer? Y Thor dice, yo estaba protegiendo mi hogar. Odín dice, tú no puedes proteger a tus amigos como tú te vas a proteger el reino completo. No va a haber un reino si no te defiende. Odín dice, eso es orgullo y la vanidad hablando, no de liderazgo. Se te ha olvidado todo lo que te he enseñado. Y Thor le dice, cuando tú te sientas a ser paciente, los demás se ríen de nosotros. Y tengo subrayado eso de se ríen de nosotros, porque eso es algo que hasta el día de hoy se usa para mover y movilizar ciertos ideales políticos. Es que somos el hazmerreír del mundo. Somos el hazmerreír del mundo porque no estamos siendo más fuertes. Somos el hazmerreír del mundo porque no estamos tomando acciones más contundentes. Pero si te pones a parar y piensas, a veces esos actos contundentes de guerra lo que van a hacer es crear más división, más muerte y van a empeorar la situación. Y esta conversación ya se estaba teniendo aquí. Se pudo aplicar para la guerra contra el terror del 2001, 2002, 2003, como igual se puede aplicar ahora lo que está pasando allá afuera. ¿Ok? Pregunta Judá hasta ahora, antes de entrar a Captain America. Esto es una mega cita que no la voy a leer, solamente es para que vean lo mucho que... Esta cita es de Kevin Feige. En el 2009 le preguntaron, ¿cuándo tú vas a traer a Captain America al cine? Y Kevin Feige hizo, mira, lo que pasa es que estamos viviendo un mundo bien meticuloso ahora mismo. Están pasando estas guerras, reconociendo que hay unas guerras que no hacían ver a los Estados Unidos favorables. ¿Cómo podemos traer un símbolo que lo que representa es una nación y unos ideales a la pantalla grande para que todo el mundo consuma cuando hay ciertos sectores del mundo donde nosotros pues tiramos par de bombitas y no nos ven favorables? ¿Verdad?
De hecho, yo estoy bien confiado de que la razón por la cual se llama Captain America The First Avenger y no Captain America solo es para suavizar su entrada, para que dejarte saber, por ahí vienen los Avengers, no es solamente Captain America, porque ellos tenían que asegurarse que la gente fuese a ver esta película, porque les preocupaba que la gente diga, no, yo no voy a ver esto, por la situación que no estaba Estados Unidos en aquel momento, ¿verdad? Y lo dice, mira, como que tenemos suerte que las películas de Marvel son exitosas, así que lo vamos a continuar y lo vamos a hacer, pero a la misma vez estamos tanteando un poco el agua, porque tú no sabes lo que pueda pasar finalmente. Y de hecho, Captain America, First Avenger, termina siendo una película más sobre la historia, que es una historia pues, ya establecida de la Segunda Guerra Mundial, pero al final terminamos con que Captain America se va y finalmente se escapa de donde lo tenía S.H.I.E.L.D., porque lo tenían bajo, no una prisión, sino que bajo observación. Y él llega afuera a Nueva York y él se da cuenta que está en un mundo que no los reconoce. Y lo mismo pasó en los cómics cuando Captain America regresa, en los 60. A Captain America cuando salió al mundo, él dijo, yo soy un anacronismo. En los 60, cuando estaba la guerra, se estaba sumando la guerra de Vietnam, pero estaban ocurriendo todos estos disturbios en Estados Unidos, protestas estudiantiles, etcétera. Captain America dice, yo no entiendo que Estados Unidos es este. Yo estuve congelado desde los 50 y de aquí a allá hay dos tiempos totalmente distintos. Y él hasta duda de si él representa la misma nación, porque él dice que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en otra cosa totalmente. Y eso lo vamos a ver luego más desarrollado en Avengers, la película. Pero sembraron la semilla aquí y eso es de los cómics. Es una traducción total de los cómics. Sí. Ok. Mi pregunta es si cuando se congela a Captain America, que es la Segunda Guerra Mundial, que pasan mucho las cosas a Sí. Japón, si esa desconexión de que no reconocen a Captain America es por ese acto tan violento que hicieron en esa escena. Ok. Tenemos una pregunta aquí, que es que alguien que no ha consumido los cómics pregunta si el desfase de ideología se da por el tiempo que estuvo congelado originalmente. A Captain America lo congelan, vamos a decir, 1940, vuelve a salir en los 60. Para aquel tiempo, 20 años, la noción de que Estados Unidos es el bonachón, porque recuerda que en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial eran los héroes de la película, entraron a terminar el Holocausto, o sea, era bastante transparente esa situación, versus lo que estaba pasando en los 60, donde ya Vietnam no es algo transparente. ¿Qué? Un desastre, fue un desastre. Por lo tanto, él cuestiona y se ve. Mi hipótesis en mis cómics es que los autores lo trajeron de vuelta, sí, para recordar estas memorias de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo estaba unido y apoyaba una guerra o una causa americana, pero al darse cuenta que ya el personaje mismo no encajaba en las historias que estaban produciendo en los 60, porque los temas eran bien distintos, decidieron darle un matiz de, mira, estamos en un lugar bien distinto. Ya este símbolo, este ícono, no tiene el mismo significado en los 60 que tenía en los 40, y en las películas de Marvel Cinematic Universe no fueron 20 años nada más, fueron 60 años que lo trajeron de vuelta. Y ahí el desfase es aún mayor. Por eso es que en las películas de Captain America hay mucho chiste de ¿vas a volver a salir con alguien? O ¿cómo tú conoces personas nuevas aquí en esta cultura? Y es porque el desfase está aún mayor, pero te querían dejar conocer que esta persona no representa esto que estamos viviendo ahora. Esta persona es de otro lado, de otro tiempo. Y representa un Estados Unidos que ya no existe, que fue por una vez en una guerra, pero no es el de ahora. Y entonces a mí me gusta mucho porque los cómics de él, después de los 60, lo ponen en situaciones para tú ver el contraste de ideología y de experiencia. ¿Algo más que quería? No. No, es que... Eso mismo. Al completo. De hecho, mi héroe favorito es Captain America. Yo se lo digo a mucha gente con mucho orgullo, y mucha gente, pero ¿por qué a ti te gusta eso? Y yo, ¿tú has leído los cómics de Captain America? Desde que él llegó, él lo que ha hecho es cuestionar el orden que hay, irse en contra de todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, porque él es algo totalmente distinto. Él es un ideal, pero de mucho más allá. Pero la columna vertebral se mantiene como la ética y la moral.
por la ética y la moral, pero la ética y la moral de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos Estados Unidos idealizados que vemos que no es el de ahora. De hecho, en los 70, después de Watergate de Nixon, Captain America se quita el traje y dice, yo no puedo representar esta nación que tiene gobernantes así, y se convierte en Nomad, que es el héroe sin un país, un nómada. Y los cómics, y el personaje de él es excelente por eso mismo. En los principios de los 2000 hubo una serie Civil War en los cómics, que no es el mismo Civil War que hubo en las películas, pero al Captain America irse en contra del gobierno lo terminan asesinando en los cómics, por irse en contra del gobierno, porque otras personas pues... Así que juegan mucho con ese icono, ese símbolo de él, y me gusta mucho por eso mismo. Y aquí las películas aquí le hicieron lo mismo. En la segunda de Captain America de Winter Soldier, él se va en contra de todo el gobierno estadounidense porque se da cuenta que está infiltrado por Hydra. Pero de nuevo, defendiendo un ideal moral de la amistad. La amistad viene primero. Pero es un ideal que son unos valores, vamos a decirle, no quiero decir arcaicos, vamos a decir, son tradicionales, son más tradicionales, vamos a decirlo así. Pero definitivamente. En Avengers del 2012 hay algo bien particular, y es que Loki, que es él no es el gran villano, pero a la misma vez es que ya Marvel no tiene villano, pero vamos a decirle que es antagonista de la película. Él tiene una teoría bien rara de por qué él está haciendo lo que él está haciendo, y él lo que dice es que lo atractivo de lo que es la libertad para las personas es lo que hace que todo el mundo esté en una constante lucha y búsqueda de la libertad. Entonces es la raíz de tu infelicidad, de las fuerzas de poder que hay en la tierra, de gobiernos, guerras, todo. Lo que hay detrás de eso es la libertad. Todo el mundo busca y aspira a tener libertad. Pero si tú te metes en mi campo, pues entonces vamos a crear un problema. Y es como que medio irónico que estemos dispuestos a pelear por la libertad, ¿verdad? Y mucho del lenguaje que Loki utiliza en esa película se asemeja mucho a literalmente el lenguaje que los Estados Unidos utilizó para justificar su involucración o envolvimiento en la guerra del Medio Oriente. Si te das cuenta, esta cita, The Bright Loot of Freedom diminishes your life's joy in mad scramble for power, se puede ver en muchos documentos donde el gobierno de Estados Unidos decía, después del 11 de septiembre, nuestra libertad se vio amenazada. Por lo tanto, si queremos luchar por nuestra libertad, tenemos que ir allá y luchar por ella. Y es esta utilización del concepto de libertad como un pie forzado para causar guerra, para justificar guerra, ¿verdad? Y en ese sentido, como que vemos cómo estos mitos de todos estos personajes van adquiriendo el lenguaje moderno y van adquiriendo actualizaciones para el nuevo mundo. O sea, Loki, yo estoy bastante seguro que es porque él es good looking, pero Loki tampoco era un personaje de primera en Marvel. Y hoy día tiene su propia serie. Los cosplayers le encanta hacerlo. Hay hasta un perrito y un cocodrilo que es Loki. Su popularidad subió por su traducción nueva. Y ahora ese mito de Loki en Marvel, porque Loki también tiene su mito nórdico, que es otra cosa aparte, pero su mito Marvel ahora es otra cosa totalmente distinta. Totalmente. O la intención que tenían. Pero para mí, a mí me fascina ver cómo mitos que no estaban para cierto tipo de consumo o percepción, mira, los Guardians of the Galaxy. Los Guardians of the Galaxy eran unos personajes que nadie leyó. ¿Quién aquí leyó Guardians, los originales, o era fanático? Nadie, eso era un libro súper aburrido. Un relleno. Pero un cineasta, James Gunn, cogió esos personajes, les dio un giro moderno y la pegó. Porque el hombre sabe, y después voy a hablar de... Ese hombre sabe tanto que lo que hizo con Superman recientemente es literalmente darle una buena traducción, que no lo habían hecho en hace mucho tiempo. ¿Verdad? En Avengers también vemos otras traducciones más literales. Por ejemplo, en una parte que están en el Helicarrier, Nick Fury está hablando con Captain America, y a Captain America a veces que tienes que
traerlo a la modernidad, porque todavía está con un poco en el pasado. Y él le dice que los Estados Unidos, como que mira, hemos hecho un par de errores en la historia y algunos son bien recientes. Y en la película te hace entender, ok, bien recientes que lo del Cosmic Cube, el cubo cósmico y Loki, o que se metieron en Afganistán e Irak e hicieron un revolú allí. La película como que no toma partida, claro, lo tira así y se queda así. Pero es bien claro el paralelo que está estableciendo. Mira, no somos los santos que somos de tus tiempos. No somos la persona, no tenemos la percepción que hemos tenido desde los tiempos que tú estabas. Ahora tenemos un par de errores. Uno que a mí me gusta mucho es esta gente, se me olvidó, Agent Coulson. Agent Coulson es bien fanático de Captain America y Captain America duda de su disfraz porque dice que se ve muy, muy anticuado. Y Coulson le dice, mira, con todo lo que está pasando hoy día, hay veces que necesitamos algo anticuado. De nuevo, están hablando del traje, pero también tú puedes entender algo más como que pues, los valores anticuados, los conceptos de amistad, de guerra, de diplomacia, que se ha ido erosionando en los últimos 20 años. La diplomacia en el mundo totalmente se ha ido. Entonces, este momento a mí me gusta porque es un momento que también está en los cómics. Cuando Captain America sale por primera vez en Avengers del 63, un policía lo ve y empieza a llorar y le dice, justo más cuando te necesitamos ahora, regresaste. Y la razón de por qué tú entiendes por qué lo necesitan ahora es porque están en Vietnam en aquel 63, están pasando los derechos civiles, hay motines por los Watts Riots, por Martin Luther King, que lo matan 2 años después, JFK Jr., perdón, RFK lo matan, bueno, JFK lo mataron ese mismo año. So, tú ves que vivir en ese tiempo se debe haber sentido como hoy día, que tú piensas como que hay unos cambios y hay cosas que están pasando y se están alejando. Y hay muchas personas que cuando las cosas se ponen muy inciertas, tiran para el monte, buscan lo que ellos conocen. Y el policía le dice, mira, te necesitamos en estos tiempos y necesitamos estos valores que regresen. ¿Verdad? Claro, vemos que es un poco más complicado porque los valores pueden regresar, pero hay que ver si el contexto los puede recibir. Y eso es lo que terminó pasando con él. So, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que como los creadores del Marvel Cinematic Universe supieron actualizar el lenguaje de estos personajes para traerlos a una modernidad universal, una guerra que todo el mundo vivimos. Yo todavía me acuerdo donde yo estaba cuando anunciaron el ataque en las Torres Gemelas. ¿Sabes? Y todo lo que ocurrió después. La campaña que hubo para meterse allá, cuando finalmente se metieron allá. Yo me acuerdo cuando el primer día que Estados Unidos se metió en Afganistán, que CNN tenía los videos de los tanques entrando, yo estaba en Montelledra y todos los televisores de todas las tiendas lo que tenían eran eso. Yo estaba viendo eso. ¿Verdad? Entonces esas experiencias se quedan en la mente de uno. Y al estos creadores insertar esas experiencias, mira, estos personajes también vivieron por estas experiencias y te las están demostrando, uno siente un vínculo mucho más profundo que simplemente estoy consumiendo esta historia de ficción. Estos personajes están en mi mismo mundo y eso es lo que funcionó yo diría, en el caso del MCU, que para aquel entonces, que la competencia era el DC Cinematic Universe, no tuvo. Porque DC, después que empezó, se sentían que estaban atrás, empiezan a tirar películas, Superman es un dios, totalmente enajenado de los seres humanos, el de Zack Snyder, al que me refiero. No funcionó, porque la gente estaba buscando algo distinto, la gente estaba buscando algo con qué relacionarse, no algo con qué alejarse. Y ahí viene mi chocolatitos para James Gunn con su última traducción de Superman. Yo nunca había visto una película de Superman en la cual yo me siento identificado con Superman hasta esta última. Y aquellos que me conocen, a ver si adivinan cuál es el momento que me sentí identificado. ¿Perdón? Cuando le partieron el trasero, no han partido el trasero. Mayormente, él para una pelea, no sé si se dieron cuenta, para salvar una ardilla.
Y para quienes me conocen, yo soy rescatista de animales. Ay, yo haría lo mismo. Ahí fue que yo dije, hey, este es mi Superman. En ese momento fue que yo dije, sí. Y después lo del perrito, no, eso olvídate. Y James Gunn es pro animales. Lo vimos también en Guardians 3, que es un anuncio bien largo para el rescate de animales. ¿Ok? Pero esa es mi hipótesis. ¿Alguien piensa distinto? ¿Alguien quiere añadir algo de esto? Porque me gustaría saber lo que la gente piensa. Yo siempre tengo todo esto en mi cabeza y estoy corriendo con esto, pero rara vez sale y lo comparto con otra gente, así que me gustaría saber cómo... Bueno, yo pienso, Gaby, que aquí se divide la fanaticada. Ok, sí, Cada sí, es una postura de lo nuevo, otros quieren preservar lo que sí, definitivamente. y eso es parte de esa traducción de mitos también. También, Manuel presenta un punto bien valioso, que es que ahí se divide la fanaticada aquí porque hay fanáticos que quieren consumir lo tradicional, como que lo que era antes y seguir consumiéndolo, y no hay nada malo con ello. Pasó recientemente cuando Netflix hizo la serie de He-Man de Kevin Smith. A mí me encantaron, pero fue porque convirtieron el mito de He-Man y lo voltearon. Pero mucha gente odió eso. Muchos fanáticos de He-Man de los 80 no transaron con eso. Y ahí tú ves la diferencia. Hay gente que a mí me gusta que cojan estos símbolos y estos mitos y lo viren. Dame algo nuevo con ellos. Pero hay gente que no. Y lo mismo de Superman. Hay gente que no le gustó esta última porque se sentían que es muy débil, muy flojo. Bueno, yo a los gustos, o sea, cada cual tiene lo suyo. ¿Está pasando con Superman? Sí, por eso como que con lo de Superman y todo lo que hace James Gunn ahora va a tener esta pinta, porque James Gunn sabe manejar los mitos. James Gunn sabe, o sea, James Gunn fue quien hizo la Star Trek, la de las nuevas, la primera, en la que trajo a Spock de regreso para justificar que el universo nuevo está conectado al universo viejo, y con él solamente hacer ese acto ya es válido. ¿Qué? ¿No fue James Gunn? ¿Quién fue? J.J. Abrams, pero J.J. es otro que sabe también de mito, porque J.J. Abrams, ese era el otro J.J. que yo tenía en la mente, perdón. J.J. Abrams. Pero J.J. Abrams también sabe hacerlo, también lo hizo en Star Wars, el episodio 7, cuando pensamos que la saga nueva iba a ser buena, hasta que vimos los demás. Disculpen. Ay. No, exacto, aquí Star Wars no, aquí vamos a hablar de Marvel, gracias. Sí. Uh-huh. Fuera de la logística Sí. y la libertad y los límites que hay en cada medio, yo siento que la película también en sí marca un nuevo mito. Definitivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero de nuevo, esos son mis gustos. Y me ha tomado tiempo en entender, es porque son mis gustos. Porque hay personas que no les molestaría tener una traducción al pie de la letra del papel a la pantalla, and that's it. Caso ejemplo, Watchmen. Watchmen, con excepción del final, fue una traducción paso por paso del cómic. A mí me aburrió. Porque me gustaría. Ahora, la serie de Damon Lindelof. Sí. Porque la serie de Damon Lindelof lo que hizo fue tomar el mito y reescribirte algo totalmente nuevo. Pero eso yo me he dado cuenta que es algo diferente, como que hay personas para uno y hay personas para otro. Lo que estamos teniendo ahora, que es bien peligroso y no me gusta, es que esto se está convirtiendo en un punto de contención en internet. Y todo el mundo se pasa peleando, atacándose, y ahí es que yo digo como que no, ahí no era. Si no te gustó, no es tu traducción. Quédate con las anteriores, estamos bien. Probablemente vuelva un tiempo donde otro director las tome y haga otras que son más fieles y ahí te guste. Y la otra persona que le gusta ahora se sale del medio. Pero esto de estar atacando, de estar insultando en internet, no es para eso. O sea, estos son mitos, también nos entretenemos con ellos porque tienen una función de entretenimiento en nuestra sociedad. No deberíamos estar atacando ni insultando a nadie por ello. Pero sí. Lo de las películas
y un videojuego o algo que se haga son traducciones totalmente distintas. Te dan el espacio para hacer una traducción totalmente distinta. Me gustó cómo lo dijiste y me voy a copiar. Te voy a citar 3 veces y después la tercera vez totalmente mío. O sea, la idea fue mía, ¿ok? Sigue. Sí. 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 Ah, ok, qué cool. Sí, sí. Sí, para dar... Tenemos a Carmen Gago, que es aquí con maestra. De hecho, yo también fui... ¿Te acuerdas cuando yo te di coaching allá en Gustavo Adolfo Becker? Yo trabajé con ella en una escuela también. Pues ella trae un punto bueno que yo lo utilizaba cuando yo era maestro. Yo fui maestro de intermedia y de high school. Yo utilizaba mucho la traducción de los mitos y la presentación de las leyendas para darle a mis estudiantes ejemplos de cómo este fenómeno se da. Y lo que mayormente hacía era, veíamos como que leíamos lo que era el Flight of the Icarus, después escuchábamos la canción de Iron Maiden de Flight of the Icarus y después les mandaba a hacerle yo un cómic sobre el Icarus de la forma en que a ellos les hubiese gustado hacerlo. Entonces, por eso, para que veas, cambio uno, como que fuente, cambio, ahora hazte tú el próximo cambio, ahora tú estás en control de este mito. Tú decides para dónde va. Y ahí ellos entendían mucho lo que es el concepto de los mitos, el concepto de las historias y las tradiciones. Y en verdad que les gustaba mucho, a ellos les gustaba mucho. Sí. Sí. Ah. Sí. Odín, sí. Sí. Esa es otra conversación de como 4 horas que yo tengo con la gente, que es la... y también con los lenguajes, que fue gran parte de mi estudio. Si lo llevas a otro idioma, en español no, porque nosotros usamos el latín como base, pero si usas el alemán, el jueves es Donnerstag, que es el día del trueno. Sigues hablando de Thor. Y como que en cuestión de cultura, estos mitos están bien adentro de nuestras culturas y nosotros no nos damos cuenta. Pero eso, de nuevo, eso es otra charla que tengo para después, porque ahí podemos estar en muchos ejemplos. Pero sí, ese tipo de cosas que yo me quedo como que y veo cosas escritas y es como que, yep. No, sí. It's good, gracias. Bueno, hemos cumplido con los objetivos aquí. Vimos la teoría de traducción, vinculamos el estudio de traducción al estudio de cine, observamos ejemplos del MCU y establecimos nuestra hipótesis. Eso sería todo por la charla. En verdad, les agradezco por estar aquí, les agradezco a Manuel por siempre invitarme. Siempre vas a contar conmigo para lo que sea, a menos que esté fuera del país, ahí te diría que no, pero sí, coordinamos. Así que le agradezco a todo el mundo por estar aquí, en internet, quien vio, se lo agradezco mucho. Eso sería todo. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, como ya han visto, pues otra conferencia más y que está muy estrechamente vinculado con los cómics. Y Gabriel ha sido un recurso valioso en la universidad, ha sabido tocar muchos estudiantes, ha dejado un gran legado. Yo creo que eso es bien importante. Yo creo mucho en el concepto universitario extramuros. Yo siempre hablaba a los estudiantes de la universidad de que la Universidad de Puerto Rico tiene que ser extramuros, ir más allá de lo que nosotros hacemos. Este tipo de actividad es un tipo de actividad extramuros. Tenemos representantes de la universidad, tenemos presente personal docente aquí de la universidad. Y yo creo que hay mucho que discutir, hay muchos temas en los que podemos hablar
y compartir ideas. Bueno, no necesariamente, y me gusta esa postura porque cuando se crean los fanatismos, a veces se crean divisiones, ¿no? Cuando el fanatismo, pues, debe apelar a lo que te guste, pero respetando al prójimo, no tienes que echártelo de enemigo, y es una mirada fresca de lo que ve el otro, y de eso se trata. Quiero pues nuevamente agradecerles a todos, sigan disfrutando de la 8ª Feria de Cómics, y pues a las 3 de la tarde será la última conferencia y girará en torno a una otra figura puertorriqueña del cómic, y va a ser, ¿saben de quién es o no saben? ¿De quién? No, está bien Pumarejo, no, de Ernie, el gran Ernie. ¿Quién es Ernie? Eso lo vamos a ver a las 3 de la tarde, que mucha gente aquí en Puerto Rico todavía no saben que Ernie fue puertorriqueño. Muchas gracias por todo, gracias por su atención, por su tiempo, y sigan disfrutando de la 8ª Feria de Cómics. Gracias. Mi nombre es Manuel Martínez Nazario, nací en Brooklyn, Nueva York, luego me mudé a Puerto Rico, viví en San Juan, Puerto Rico, y pues soy bibliotecario y trabajé por muchos años en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. I love comic books. I started gathering comic books for over 30 years and I started collecting Puerto Rican comic books because I saw them very different. I wanted to compare with the comic books made in the United States. So when you realized you had so many, and you started thinking this should go be kept in a library somewhere, tell us about that period. I started, thinking about donate the collection because I want to provide a research information, to the researchers. As a librarian, I received so many inquiries about the comic books. All the librarians, colleagues, they immediately told the patrons, you need to talk with Manuel. Because I'm looking for political comic books. You need to talk with Manuel. I'm working with the linguistic dimension of the comic. You need to talk with Manuel. This collection that's over 1,600 volumes. You can see the evolution of some of these artists. How from volume 1 or issue 0, in some cases, or those prototypes that you have in some cases, all the way the evolution of their artwork, the evolution of their storytelling is there for anybody to see, but specifically in the case of the New York Public Library's research collection, for researchers to study. You can learn a lot about Puerto Rico in the comic books because there are so many stories included in the comic books about the political issues, about the natural resources in Puerto Rico, problems in Puerto Rico. In this case, you can learn a lot of Puerto Rico. But the main reason to start making the Feria de Comics in Puerto Rico, I try to provide a space to the creators of comic books, or where you can see the creator of the comics. They are not invisible, but they need more promotion. Thanks to these events that are organized, the Feria de Comics, Tintero, create that community that allows the space for collegiality, for solidarity, and for not only that, it's also influencing each other's works. This is what I love about that. For somebody who's never heard it before, what is WEPA? How do you WEPA is some way that we can salute another person. The majority of the time is a happy expression. WEPA is a happy expression of us. You don't say WEPA. No. It's not the same thing, but you say WEPA. And WEPA! How would you say the title with that? WEPA! Puerto Rican in the world of comics. Because this is what we are looking for. The happiness, the smile, the laugh. Because I want to
people to feel happy. My name is Rosa Colon Guerra, and I am a freelance illustrator and comic artist, and I am part of Soda Pop Comics. Comics have always been a part of my life. When I started doing my own independent comics and efforts, and then Carla, who joined me, we noticed that it was a very masculine scene. You would go to the tables and they would look you up and down and they would say like, girls don't read comics, girls don't make comics. We decided we were gonna try and get more women to make comics, and we sort of got known for that. La puertorriqueñidad de los cómics de Soda Pop Comics la trabajamos orgánicamente porque a pesar de que estábamos conscientes de que la escena local copiaba mucho de la escena de los cómics de Estados Unidos, que dijimos como que tenemos que empezar a traer a Puerto Rico a los cómics, porque lo que está pasando aquí es importante y la gente no está hablando de eso. Que entonces en Goodbye for Now hicimos nosotras el road trip que ellas hacen, tomamos fotos, hicimos research, buscamos landmarks, y la conversación que ellas dos tienen era las conversaciones que yo y Carla estábamos teniendo todo el tiempo, de que Carla se quería mudar para Estados Unidos, yo no me quiero mudar para Estados Unidos, y todo este tira y jala de pero es que ya vamos a tener más oportunidad, pero aquí las cosas están malas, y eso fue todo antes de María. Eso te puedes imaginar. No podemos ser parte de este país siendo una colonia, anyway, pero no podemos ser parte de este país y que ellos nos ignoren todo el tiempo, mientras todas estas cosas que son producto de ser una colonia de ellos están pasando aquí. Fue como que, no, aquí hay que hablar de estas cosas. Hay que empezar a hablar sobre Puerto Rico, porque no nos pueden seguir ignorando. Si nos gusta la historia y la historia lo permite, pues se hace. Pero eventualmente se convirtió en non-fiction political comics. My name is Stephanie Moyano Ayala. I graduated from the University of Puerto Rico with a degree in drawing. From there, I decided to study culinary arts, so I do have a degree on that. And after that, I basically worked in different Latino, mostly criollo restaurants. Criollo and Criollo too. They're about my bad experiences working in restaurants. One of my first experiences when I was cleaning some fish and the fish was rotten. And the chef just asked me to clean it, just hose it off. And that was really shocking to me, and experiences like that, I wanted somehow to just get them out of my psyche, and the comic helped me a lot with that. For 00773, it was different. 00773 is a Citgo Tuluquillo, which is a town on the northeastern part of Puerto Rico. It's a coastal town. There's a lot of beaches. I had a job there. I like the place. I have lots of memories there. And I wanted to kind of show this part not everybody sees. Like not everybody's paying attention to the girl that drops her empanadilla or what happens to it. And it's kind of magical if you just pay attention to those things that you usually wouldn't. Pues como tú puedes ver, mis cómics casi todos son que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con Puerto Rico. Algo tienen de aquí. Y pues mi inspiración es esa. Yo trato de mantener las cosas relevantes, relatable, que cualquier persona de aquí lo recoja y reconozca como que mira, esto es de acá, esto es de aquí, esto es de allá. Básicamente yo trato de pues mantenerlo aquí, mantenerlo familiar, reconocible, quizás hasta comfortable, cómodo. Comfort food. Like comfort food. Yes. Muchas gracias, Stephanie.
I'm Edgardo Miranda Rodriguez. I'm the writer and creator of La Borinqueña, an original graphic novel series centered around the superhero La Borinqueña. By the time I was 18, I lived in 22 different places throughout New York City, Puerto Rico, Pennsylvania, Central New York. Comic books were always that stable place for me. La Borinqueña was created in 2016 to address a humanitarian crisis that was affecting Puerto Ricanos living on an archipelago in the Caribbean. The governor of Puerto Rico announced that Puerto Rico had amassed a $74 billion debt. And this debt was intrinsically connected to Puerto Rico's colonial status. And these were, at the time, 3.75 million Puerto Ricans with U.S. citizenship. But they seemed to always be invisible. I saw the power of comic books, and I thought to myself, maybe I can engage people in a discourse about Puerto Rico in a way that has never been done before. The story of La Borinqueña is one that is connected to her heritage. She's a champion for environmental justice. She's a champion that saves the displaced. And she's also a character that, through her stories, connects readers to history. Not only to Taino history, but to colonial history of Puerto Rico. Her costume is a hybrid of both of our flags, the original Lattice flag and the current Puerto Rican flag, which many people don't know was actually created here in Nueva York. I use the vehicle of my storytelling to try to bring in little nuggets of history. So I categorically refer to my work as, here we go, Afro-Taino speculative historical fiction. That's my category. You gotta figure out a label for that when you put it on the shelf here in the New York Public Library. My name is Ivan Velez Jr. I am a cartoonist from the Bronx, born and bred from Puerto Rican parents. I'm very happy about that. I have worked in mainstream and in independent comics. I used to work for Marvel, DC Comics, Milestone. But my first comic that I ever did was an independent book called Tales of the Closet. Tales of the Closet was a comic book created in the mid-'80s by myself and the Heteroman Institute for the Protection of Lesbian Gay Youth. Kind of like a public service to teach about safer sex, about the issues around AIDS, but it also was wish fulfillment and fantasy about gay kids finding each other and becoming friends and helping each other out. Back then, a lot of gay kids didn't have any hope about who they were. They had a higher rate of drug abuse, of suicide, of violence against them. I kind of thought of this as a model for gay kids who did not have any role models before that. This went to all the high schools, not only in high schools in New York, but it went to other states and even other countries. So we got letters from all over the world, from people who wish they had the comic book when they were young. The story of Tales of the Closet, 8 different kids kind of representing 8 different cultures and classes. And when I started putting the characters together, they started writing themselves. They turned into kind of like a soap opera. And you know, when I was a kid, I used to watch all the Spanish soap operas with my grandmother. So that kind of helped me form how to put a lot of emotion in it and how to do a good cliffhanger. The first characters I ever created in that book was Tony, who's a Puerto Rican character, and his father, which kind of mirrored what's going on in my life. Tony, he's the heart of the group, he's proud, and he's kind of a leader, which I really kind of love about him. Making them Puerto Rican and making them close to me was very important. It felt just right. And then I understood that all my future work, I would have to include people who look like me, look like my friends, look like my families and stuff like that. And luckily when I got into Milestone, which was like a universe of people of color, I got to really play with that by making like Latino superheroes, which I never got to see. When I worked in Blood Syndicate, I made sure that a lot of the characters were Puerto Rican. Even the dog was Puerto Rican. My name is Omar Banucci. I'm the co-founder of Diaz Comic. We are a Puerto Rican publisher, a graphic novel publisher. I grew up in comic books, mainly Marvel and DC. I didn't read English back then. I didn't understand the language.
I like the drawings, and it showed me how powerful the medium is in terms of storytelling, that visual language, which is really the most important aspect of this medium. As I got older, I got into other stuff, stories of everyday life. I fell in love with that, with the idea of autobiographical comic books. I met Rosaura. We decided to embark on, let's do a comic book, let's do our stories. And that's basically how Diaz came to be. It kind of eventually developed into more of the story of Puerto Rico and not only a story of Rosaura and Omar. We kind of kept doing more political work until eventually we came up with La Piña Carroña, an anthology of several creators, all of us Caribbean creators, basically telling the story of Puerto Rico through that colonial lens about the history of Puerto Rico with the United States, what it means to live in that kind of situation, in that context. Somos un país que vive bajo esas consecuencias de una guerra y por ende es importante hablar no tan solo pues de esa realidad política, sino también pues presentar que en la cotidianidad también hay una lucha, ¿sabes? En el tú simplemente estar, existir, ver un gatito y sobar ese gato, eso es amar tu país porque estás en él y lo estás protegiendo. Hi everybody, my name is John Vasquez Mejias. I'm an artist living and working in New York City. I make comic books and I make prints, and I made a book called The Puerto Rican War. I was making comics by drawing them, and I would do a lot of woodcutting. For the Puerto Rican War, I carved it forward facing, and that became the final art object. And so what you see is a photograph of the actual object, and if you look real close, you can see the scratch marks, sometimes deeper, sometimes less deep. In 1950, there were a few people that wanted Puerto Rico to be an independent nation. Under colonialism, the Puerto Rican flag was illegal. They were sort of using Puerto Ricans, taking advantage of them for cheap labor, drafting them at very, very high numbers into the military, using their island to practice bombs. And a few Puerto Ricans just really said enough. They decided they were going to take over a few towns, they were going to burn draft cards, they were going to hang flags, and at the very same time, they sent 2 people to Washington, D.C. to assassinate President Truman, all in the name of independence. They were not successful, or perhaps we would have heard more about it. In retaliation, the U.S. military bombed the towns, they bombed their own citizens. It's something that I think for years and years my father would tell me about. He would tell me about, Puerto Rican history, but nobody else ever knew anything like that, anything about that. Everybody knows it's a nice place to visit, and everybody knows West Side Story, but nobody knows anything else about Puerto Rico's history or its culture. And history bleeds into society and sociology and how we feel about ourselves.